Arratsaldeon, zehatza izaten saiatuko naz, Bale? Ongi etorriak izan zaitezte denok. Eskerrik asko denoi etortzeagatik, bai Joseba Zalakaini, baita zuei ere. Gaur elkartu gara hemen, diru sarrerak bermatzeko laguntza defendatu beharreko gizarte babes sistemen oinarria dela uste dugulako. Orain denok dakigunez, Eusko Jaurlaritzak aldaketa batzuk proposatu ditu eta gizarte langileok badugu zer esan handia honetan. Urteetan, errenta hau kudeatu dugulako eta horrez gain, pertsonen beharrak ederto ezagutzen ditugulako. Argi dago, gure eskubide eta giza justizia kontua dela, eta guk gizarte langileok adi egon behar dugu giza babes sistema guztietan atzerapenik egon ez dadin. Hau dela eta, solasaldi hau antolatu dugu, giza langileen elkargoak erreforma honen aurrean hartuko duen jarrera lantzeko. Ni onaino, orain gugaz etorriko da, Miren, zure txanda. Bueno, compañeras y algún compañero, como ha dicho Belén, gracias por venir. Bueno, el motivo de nuestro encuentro de hoy, nuestra charla tertulia, como pudisteis ver en la convocatoria, era un poco el poder canalizar, el poder establecer como Colegio Profesional de Trabajo Social nuestra postura profesional ante las propuestas de reforma que desde el Gobierno vasco se están planteando, o no se han planteado y empieza un proceso, ¿no? Entonces, para ello consideramos que primero era imprescindible contar con información de primera mano, fidedigna y veraz sobre cómo hasta ahora, hasta el momento que el Gobierno vasco ha lanzado unas propuestas, pues tener esa información de cómo ha ido el proceso hasta ahora y en qué contexto se ha dado, cuáles de esas propuestas pueden ser algunos avances, algunos retrocesos, un poco tener la información de primera mano. Y por eso hemos considerado oportuno invitar a Joseba Zalakain, que amablemente se ha prestado a venir a darnos luz sobre este asunto, puesto que lo consideramos, y creo que todas así estaréis con nosotras, que es un experto en la materia. Creo que todo el mundo, que todas vosotras le conoceréis, pero bueno, Joseba Zalakain es licenciado en Ciencias Sociales y de la Información por la Universidad del País Vasco y es el director del SIS, que es el Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Guía y Carrera para Servicios Sociales y Políticas Sociales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro del SIS, lógicamente ha participado el SIS y él personalmente en diferentes estudios e investigaciones sobre pobreza y exclusión y otros aspectos que, bueno, en el caso dependencia, envejecimiento, pero bueno, lo que hoy nos ocupa, pues bueno, ha sido parte importante, porque entre otras cosas se ha responsabilizado también de la elaboración del mapa y plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, ha colaborado en el ámbito de la pobreza y exclusión social con diferentes estudios. Entonces, en ese sentido, nos parecía que era un profesional y experto en la materia. Lo que sí quería informaros antes de darle paso a Joseba es un poco cómo vamos a estructurar el encuentro de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, Joseba nos va a hacer su aportación durante media hora aproximadamente, o un poquito más, un poquito menos. Después abriremos un turno para aclaraciones de dudas que él nos pueda informar como conocedor. Y después de ello ya pasaremos a lo que es el debate un poco y nuestras ideas que como profesionales de diferentes ámbitos tenemos en base a lo que hemos leído, lo que conocemos del sistema de garantía de ingresos y de la RGI, lo que conocemos, que se os ha mandado también por correo electrónico toda la documentación de la que disponemos, que es el documento de bases y el diagnóstico en el que se ha basado el Gobierno vasco para hacer la primera propuestas que han lanzado, y con lo que hoy también nos pueda informar y aportar Joseba, pues un poco qué ideas nosotros, cuál sería nuestra propuesta, y de ahí que el colegio pueda sacar alguna idea de cuál sería el planteamiento de la profesión ante esta reforma.
Que sepáis que, como estáis viendo, se está grabando en vídeo, que lo colgaremos en las redes sociales y en nuestra web, la charla de Joseba Zalacaín, y posteriormente se va a grabar en audio en lo que es el debate, porque lo vamos a transcribir, porque lo que nos importa es el debate nuestro, de las ideas, de las propuestas, porque lo vamos a transcribir para poder recoger lo más fielmente las propuestas que haya y poder reflexionar y analizarlas para hacer un borrador con la postura colegial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que sin más, te doy paso, Joseba, todo tuyo. Bueno, Arratsaldeon. Buenas tardes. Normalmente se suele empezar estas charlas agradeciendo a quien te han invitado. Yo no voy a agradecer nada porque realmente es un compromiso el explicaros hoy un poco cuáles son las ventajas y desventajas que vemos a esta reforma, la reforma que se ha planteado, explicaros un poco de dónde vienen estas reformas, intentar hacer también una valoración en la medida de lo posible, una valoración lo más técnica posible, en la medida en que se pueden hacer valoraciones técnicas en estos aspectos, porque creo que hoy, a la hora de valorar lo que de momento sabemos, hay bastante de técnico, pero hay mucho más de político. Entonces, realmente cuando hablamos de estas cosas, tenemos que tener mucho más en cuenta, o tan en cuenta como los aspectos puramente técnicos, los aspectos políticos, ¿no? Bueno, dicho eso, en primer lugar, en este caso sí que me parece importante empezar explicando cuál es el papel del SIS, por qué estamos hoy nosotros aquí y qué papel hemos jugado nosotros en este proceso, porque como voy a explicar ahora, ha habido dos comisiones, una que empezó el año pasado, que fue una comisión técnica, y otra que ha tenido un carácter más político, una comisión política, que es la que ha elaborado el informe que se ha entregado al Parlamento. Nosotros como SIS, como entidad, como fundación, hemos participado en los dos procesos. Realmente, también porque se sepa con claridad, el Gobierno nos ha contratado para que estemos presentes en los dos procesos. En el primero como secretaría, bueno, en los dos realmente como secretaría técnica, en el sentido de más técnico, de asesorarles, sobre todo ayudar a ordenar el debate, a recoger los debates que se han ido produciendo en esas dos comisiones, a pasarlo a limpio, pero también a recoger referencias de políticas de garantía de ingresos de otros países, de saber un poco qué es lo que había pasado. Nosotros, como sabéis, llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de los servicios sociales, de las políticas de inclusión y de garantía de ingresos. Entonces nosotros hemos jugado en este proceso un papel técnico, un papel, por llamarle de alguna manera, de secretaría técnica, de asesoramiento técnico. Desde luego el SIS no ha tomado ninguna decisión, las decisiones se han tomado a nivel político, pero es importante ser capaces de separar eso. El SIS no está ni en acuerdo ni en desacuerdo con las decisiones que se han tomado a nivel político, pero el SIS sí ha tenido un cierto papel, por una parte conocimiento, pero entre comillas también una cierta responsabilidad en lo que se ha hecho, porque se nos ha contratado para asesorar a esos técnicos y a esos políticos y para facilitar el trabajo que han ido haciendo. Yo creo que eso también es importante, ubicar al SIS y lo que yo voy a contar aquí, ubicarlo en ese contexto, en un contexto en el que nosotros no hemos tomado ninguna decisión, supongo que se entiende que un asesor técnico no toma decisiones, sino que las toman los políticos, pero hemos estado relativamente cerca de todo el proceso que se ha realizado. Entonces, por empezar un poco también, y creo que es importante ubicar el proceso que se siguió. En mayo del año pasado, en mayo de 2016, bueno, realmente antes, porque en mayo terminó ese trabajo, pero en torno a finales de 2015, el departamento, por su lado, decidió crear una comisión técnica en la que había representantes de Eudel, representantes técnicos de Eudel, de las 3 diputaciones, personas que habían tenido participación, implicación cuando la RGI se gestionaba desde los ayuntamientos y las diputaciones, personal técnico de Lanbide, personal técnico del Gobierno también, y algunos responsables políticos también de Lanbide en aquel momento y del departamento, de las dos direcciones del departamento. Entonces, aquella comisión lo que hizo fue un análisis bastante exhaustivo de todos los problemas que se estaban dando, no sé si de todos, pero de muchos de los problemas que se estaban dando en relación a la gestión de la RGI. Con aquellas 20 y tantas personas y durante bastantes reuniones de trabajo se preparó un diagnóstico bastante amplio de los problemas que había
que era además un diagnóstico muy centrado en los problemas del día a día, porque nos encontramos con que había muchas personas de Lanbide que estaban muy preocupadas por las dificultades que se encontraban con la normativa, etcétera, etcétera, en el día a día de su gestión de Lanbide, y planteaban cuestiones en el diagnóstico, planteaban cuestiones bastante concretas, no tanto relacionadas con el diseño general, con la orientación general de la RGI, sino con muchos problemas con los que ellos se encontraban en el día a día. Y de aquí ya se hicieron como 10 reuniones, de mañanas completas, bastantes horas de discusión. De aquello lo que se sacó fue 166 propuestas, un documento con 166 propuestas que entraban en aspectos, algunas de ellas entraban en aspectos muy concretos de la gestión, algunos aspectos también más generales de la normativa, etcétera, pero que tenían un carácter como muy de la gestión del día a día, y eran propuestas que en general se habían consensuado por parte de todos aquellos que estábamos, bueno, o que estaban, porque como digo, nosotros más bien nos limitábamos a, digamos, a tomar acta y a pasar aquellas discusiones a limpio, pero fundamentalmente había un cierto consenso en casi todas ellas. Cuando no había un consenso absoluto o de todos, se decía, no se decía quién no estaba de acuerdo, pero se decía que una parte de las personas de la comisión técnica no estaban de acuerdo en algunas de las propuestas, y de allí se sacaron 166 propuestas, algunas muy concretas, como os digo, y otras un poco más generales en relación a la reorientación del marco general. Bueno, aquello se le entregó al gobierno, y el gobierno se lo guardó y más o menos terminó la legislatura. Acto seguido, a finales de 2016, el Parlamento le pide al gobierno, sabiendo que existía aquel informe, y bueno, tal y como se piden las cosas en el Parlamento, con unas formas de decir las cosas un poquito confusas, pero básicamente se le pide al gobierno que haga una serie de propuestas, que presente ese informe y que haga una serie de propuestas de reforma de la RGI. Entonces el gobierno lo que hizo, y mucho de lo que ha acabado saliendo, las propuestas que se han acabado saliendo, explico un poco lo de la comisión técnica, porque al final mucho de lo que se ha hecho ahora viene de aquel primer informe de la comisión técnica, que no se ha dado a conocer, no sé si se va a dar a conocer, pero uno de los elementos importantes de estas propuestas que se han hecho ahora tienen que ver con aquel diagnóstico y con aquellas propuestas. Entonces se crea una comisión política en la que están solamente los responsables políticos del departamento. Como nosotros estuvimos en la primera y hicimos aquel trabajo, nos vuelven a llamar pues otra vez para que hagamos de secretarios, y se plantea ese segundo documento, que ya no es una decisión del departamento, sino es una petición del Parlamento, y en el plazo que les habían dado, que era de 5 meses, se presenta ese informe, que es el que se colgó en la página del Parlamento y el que vosotros conocéis, el que se presentó en aquella comparecencia y el que vosotros conocéis. Sí, os voy a explicar un poco cómo. Yo lo que hoy voy a hacer es explicaros básicamente lo que habéis podido leer. Ahí no hay tanta novedad, porque no voy a hacer más que explicar lo que ya está escrito, en todo caso interpretar algunas cosas y una pequeña valoración que a nivel muy personal creo que se puede hacer de todo eso. Las 15 propuestas que están recogidas en este informe, ¿de qué se derivan? Se derivan sobre todo de un análisis de las 166 propuestas que hizo la comisión técnica. Lo que sí se decidió de antemano fue que se iba a entrar solamente en lo que se entendía como nuclear, como fundamental, y en lo que iría a un cambio normativo, pero que no se iba a entrar en temas de gestión, en temas concretos de la gestión del día a día, que de hecho, por su parte, Lanbide, que eso se quedaba en manos de Lanbide, y Lanbide ya está, desde antes de que se metiera el informe, ya está adoptando algunas medidas. Por decirlo todo, por ejemplo, la famosa medida de la huella dactilar, que dio mucho que hablar en su momento y puede seguir dando que hablar, aunque no tenía el consenso de toda la comisión técnica, era una de las propuestas que se hacía en aquella comisión, y después Lanbide la ha puesto en marcha cuando ha querido y como ha querido, sin esperar a este informe, que se centra en lo que tendría importancia normativa y además en lo que entendían ellos que eran cuestiones nucleares. ¿Y de dónde sale un poco las propuestas que hace el gobierno? Fundamentalmente de leer las 166 propuestas y de ver cuáles de ellas eran nucleares, tenían, digamos, traslado o relevancia a nivel de ley y les parecían a ellos que se podían mantener. Se analizó qué se ha hecho en otras comunidades, sobre todo en Navarra. Y sobre todo en Navarra, ¿por qué? Porque en Navarra están los partidos, está el PNV, está Bildu, está Podemos en el gobierno, cómo se organizan algunas cosas en Francia, cómo se organizan algunas cosas en el Reino Unido, etcétera.
Se pidieron aportaciones, de momento aportaciones, no sé si después habrá un proceso de negociación, pero de momento se pidieron aportaciones tanto a las entidades que son sindicatos y empresarios en el Consejo de Dirección de Lanbide, como a entidades del tercer sector, en un proceso relativamente rápido, en el que se dijo, oye, si queréis hacernos propuestas, mandárnoslas. Eso se hizo. Algunas se tomaron en consideración y otras no. Las propias, digamos, aportaciones propias de los responsables políticos del departamento, que también introdujeron sus propias ideas y propuestas y medidas, y luego también, como sabéis, se hizo una encuesta de opinión que realmente no ha tenido, no sé si a alguien le interesa o no lo que dice esa encuesta de opinión, pero llegó tardísimo y no ha tenido ninguna relevancia en el proceso de decisión. No sé por qué los políticos a veces hacen encuestas de opinión, a veces no. En este caso, tanto las preguntas, bueno, pues se hizo de una manera bastante rápida, y lo que sí os digo es que llegó tarde, y no creo que ninguna de las propuestas ni decisiones que se han tomado tengan mucho que ver con lo que dice la encuesta. Sí, quizá con lo que se percibe de la opinión pública, pero no con lo que dice la encuesta. Yo lo que sí, la primera cuestión que creo que es evidente, pero que yo creo que hay que destacar, es que el informe parte de un diagnóstico. Creo que también se puede decir que el diagnóstico es la parte más propia que ha hecho el SIS en este trabajo, que recoge además mucho de lo que se hizo en el diagnóstico del informe de la Comisión Técnica, y el diagnóstico, el que lo lea, pues sacará la interpretación que quiera. Pero creo que el diagnóstico dice tres cosas bastante claras. El diagnóstico insiste, y desde ese punto de vista, siendo un informe del departamento y del gobierno, el gobierno asume ese diagnóstico, y el diagnóstico es el impacto positivo que ha tenido la RGI en la contención de la pobreza, en la reducción, no solo la reducción de la pobreza, sino también en la mejora de los índices de cohesión social. Eso creo que el informe es bastante claro en decir que este gobierno entiende como muy positivo el impacto que ha tenido la RGI a lo largo de su historia. Otro de los aspectos del diagnóstico en los que insiste ese informe es en decir que la RGI en Euskadi no es una marcianada. Dos cosas por los dos lados. Primero, frente a lo que algunos parece que piensan, es que no es una marcianada, que no es una cosa que nos permitamos aquí porque somos tontos, sino que es una cosa que es completamente homologable y similar, con los mismos problemas, mismos niveles de gasto, mismos niveles de requisitos de acceso, cuantías, muy parecido a cualquier país civilizado, Alemania, Francia, el Reino Unido, desde luego no España, ni Grecia, ni Portugal. Pero para quien crea, que hay mucha gente que cree que esto es una especie de cosa rara que nos hemos inventado en Euskadi, el informe le dedica muchas páginas a decir que no, que esto existe en cualquier país civilizado. También dice al mismo tiempo, y creo que se ve, que desde luego Euskadi no está por detrás de esos países, sino que desde luego gastamos bastante más que Francia o que el Reino Unido o que Alemania en este tipo de prestaciones. O sea que, creo que hay un esfuerzo bastante grande, por lo menos el nuestro fue, de decir, oye, esto no es una marcianada, y desde luego tampoco somos los últimos de la fila. Las comparaciones con otros países son muy discutibles, y hay mucho que discutir ahí, pero desde luego nos podemos comparar perfectamente, incluso podemos estar por delante de Francia, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano, que gasta menos que nosotros, por ejemplo, en ese tipo de prestaciones. Y luego también, y si habéis leído el informe, pues el informe, sobre todo a partir del informe previo de la Comisión Técnica, pues también apunta a algunas de las disfunciones o de los problemas que se ven, que existen, como existen en cualquier política pública, en el ámbito de la RGI, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades? Bueno, ya el que haya leído con atención el diagnóstico, pues lo habrá visto, pero las dificultades fundamentales que se apuntaban, ¿cuáles eran? Una tenía que ver con todo lo que, luego muchas de ellas han ido a las reformas, aunque no necesariamente todas, pero una parte, ya desde el informe de la Comisión Técnica, tenía que ver con las dificultades para determinar cuáles son las unidades de convivencia. No solamente por el hecho de que puedan existir más de 2 unidades dentro de un domicilio, sino por la introducción ya hace un tiempo de unidades de convivencia especial, con los problemas que puede dar, 2 tipos de problemas que puede dar, el no juntar, y eso el día a día de la gestión lo conocéis vosotros muchísimo mejor que yo, pero los problemas que puede dar, por ejemplo, el no juntar a un hijo que vuelve a casa con sus padres, todo ese tipo de realmente los ingresos de quién hay que tener en cuenta para decidir si una persona tiene o no derecho a la RGI. Y luego también aparecía otro problema, que yo creo que también es un problema importante, es
que el hecho de aparecer como una unidad independiente, bueno, acabó definiéndose con un ejemplo bastante claro. Dos personas que constituyen unidades independientes, dos personas solas que constituyen unidades independientes, grosso modo, y teniendo en cuenta la PCV, podían estar percibiendo 1.600 euros, y cuatro personas que solamente constituyen una unidad, dos adultos y dos niños, pues estarán cobrando en torno a los 1.000 euros. Entonces ahí también se veía que había un agravio comparativo. Otra cosa es cómo se solventa ese agravio, pero que había que en función de cómo habías determinado quién entraba a formar parte de la unidad de convivencia, pues digamos, el tratamiento era bastante distinto. Y luego también salía, incluso la propia comisión técnica, bueno, pues eso que ocurre en muchas políticas públicas, para empezar en las de vivienda de protección oficial y en muchas otras, pues que la gente, si puede, tiende a decir, no, yo con esta persona no vivo, para que no nos computen los ingresos al mismo tiempo, y luego los problemas que eso supone en el día a día, de tener que ir a ver literalmente con quién ha dormido, o si en Facebook saca las fotos de me he ido de vacaciones con este, pero luego digo que no vivo con él. Bueno, todo eso suponía una serie de problemas, de complicaciones que se señalan como un problema o como una disfunción en el diagnóstico. Me he pasado aquí. Más dificultades. Salía el tema, y ese tema ha salido también a nivel político, algunos partidos han insistido mucho, en personas que no pueden acceder a la RGI por tener un nivel de patrimonio demasiado elevado, pero en cambio una renta mensual muy baja, y sobre todo un patrimonio que es difícil de liquidar, fincas, cosas a medias con otros hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, personas que aún teniendo necesidad y una renta muy baja, no pueden acceder al RGI por el problema del patrimonio. Tercera de las disfunciones o de los problemas que se planteaban, y que yo creo que sí es un problema, es cómo se certifica la residencia efectiva en el territorio. Yo creo que aquí, ya entran un poco en valoraciones, cualquier renta de garantía de ingresos, incluso si tuviéramos una renta básica incondicional, individual y universal, la renta es para quien reside en el territorio. Quizá hace 50 años residir en el territorio era una cosa bastante clara. Yo resido en el territorio. Hoy residir en un territorio es mucho más, vosotros lo sabéis mejor que yo, es mucho más, no sé cómo decirlo, líquido que hace 50 años. Hoy la gente va, viene, está, hay gente que no sabemos dónde vive, porque es que no vive realmente en ningún sitio. Las rentas, y ya digo que aquí me vale que sea la renta básica más universal, más incondicional, más individual, son para quien vive en un territorio. Entonces, eso es un problema. Todos sabemos al mismo tiempo que el padrón no recoge la realidad de la residencia efectiva, porque hay gente que reside efectivamente y no está en el padrón, y hay gente que está en el padrón y no reside efectivamente. Entonces ahí tenemos un problema que es el problema de cualquier prestación, y que es un problema relativamente, yo creo que es un problema real, quizá no el más importante, pero es un problema real. Otro de los problemas que se apunta es el de la identificación individual. También se decía, bueno, por todos los problemas que genera las fotocopias de los pasaportes, el que no tengo pasaporte, el que sí tengo pasaporte, aquí también, y es verdad que sobrevuela siempre, ya sabemos que será el 0,0000001, pero cada vez que aparece alguien que ha presentado 7 DNIs y 7 RGIs, eso es un problema que nos afecta a todos los que creemos que el RGI tiene que existir, porque desacredita clarísimamente el sistema, aunque sea uno de 100.000. Entonces, eso también, en una prestación en la que con existir, con vivir en Euskadi y con no tener recursos, ya generas el derecho a la prestación, la identificación individual es un elemento fundamental, y el poder garantizar que uno solo presenta un papel y además no tiene los problemas que muchísima gente tiene hoy para presentar los papeles, pues se planteaba también como una disfunción o como un problema. Más problemas, bueno, todos los que se generan en relación a la notificación y la comunicación de todos los problemas de gestión, de tramitación, de todas las incidencias y cambios que pueden existir en relación a la RGI. Es evidente que eso, en una prestación que exige tantas condiciones o que está tan vinculada a cambios en el empleo, en la convivencia, en tantas cosas, pues la comunicación y las notificaciones en un sistema que además quiere ser garantista es importante. Se apuntaban además, y habréis visto los problemas que hay en relación a la coordinación con las prestaciones estatales de pensiones y sobre todo de los PRODIs, preparas, RAIs, etcétera, etcétera. Se hacía una mención también importante, que en el informe de la Comisión Técnica era más extensa,
y quizá esto en este caso, en esta reunión de hoy pueda ser más importante, es a los problemas que hay o que tradicionalmente ha tenido Lanbide desde que entró en este asunto de coordinación con los servicios sociales, de dificultades para el acompañamiento social y realmente de dificultades para hacer realidad lo que se entiende por doble derecho, y que es el derecho a una prestación económica, pero también el derecho a un acompañamiento, a una intervención sociolaboral, si la problemática es fundamentalmente laboral, pero también para una intervención social, si la problemática es fundamentalmente social. Y ese problema, que yo creo que se lleva años saliendo, y nosotros en los informes que hemos hecho, por ejemplo, sobre los servicios sociales municipales para el Ararteko, lo hemos señalado continuamente, hay un problema clarísimo y a nuestro juicio gravísimo de coordinación de lo que es la intervención de Lanbide con lo que es la intervención social, y esto ya es una opinión personal. Creemos que no se ha resuelto del todo muchas cosas que se hicieron rápida y un poco bruscamente en el proceso de transferencia de la gestión a Lanbide. Y luego hay otros aspectos, dificultades que no aparecen tal cual en el diagnóstico, sino un poco en la parte, no aparecen como disfunciones señaladas como tal, pero que se derivan del análisis que se hace de los datos internos, etcétera. ¿Cuáles son? Uno, la adecuación de las cuantías a los diferentes perfiles, y luego otra cosa que también dice el informe, en ese sentido creo que el informe dice bastantes cosas de las que hay que decir, es que muchas veces aún percibiendo la RGI no sales de la pobreza. Entonces hay un problema que es de adecuación de las cuantías. El informe viene a decir, y yo creo que se puede decir, tres cosas. Las cuantías para una persona de la RGI exclusivamente en Euskadi para una persona están normalmente y en general por encima de las cuantías de casi todos los demás sistemas de rentas mínimas de Europa. El verdadero problema de la RGI en cuanto a cuantías no está tanto, y yo no voy a decir si da para una vida digna o no da para una vida digna, pero yo lo que sí creo que se puede decir es que el fundamental problema de las cuantías de la RGI está en que se topan a partir del tercer miembro, y que sobre todo las familias con hijos, pero aunque no sean hijos, las familias grandes, las unidades grandes, a partir del tercero da lo mismo que sean 3 o que sean 5, y donde más se distingue la RGI, de hecho, si la RGI es mucho más eficaz reduciendo la pobreza de los mayores que la pobreza de los niños, porque es mucho más eficaz con los mayores que con los niños, en parte es por este diseño, que se hizo en su momento pareció bien, pero es que es mucho más, entre comillas, tacaña con las familias con hijos que con las personas solas. Yo creo que ese es a mi juicio, ese es, igual alguien lógicamente no estará de acuerdo, pero ese aspecto de las cuantías sale en el diagnóstico en la medida que se dice cómo se dicen varias cosas. Una de ellas es qué parte en Europa y en Euskadi del umbral de pobreza se cubre con la prestación para cada tipo de hogar familiar, y también se dice cómo de lejos ha estado los ingresos de las personas que cobran la RGI de la media de ingresos. Entonces ahí hay un análisis sobre las cuantías. Hay también un análisis, aunque tampoco se dice muy claramente, en el que para mí es otro de los problemas fundamentales de la RGI, que es que no se cubren todas las situaciones de necesidad, incluso que sabemos que hay personas que cumpliendo los requisitos de acceso no acceden a la RGI, y eso está relativamente calculado, y eso es un problema que se da en todas las prestaciones condicionales de garantía de ingresos. También sale el tema, aunque no se plantea entre las disfunciones exactamente como tal, del problema de los cobros indebidos, que es un problema bastante evidente. Sale porque se dan algunos datos, pero tampoco se plantea como un problema específico el tema del fraude, y se dice qué poco, por lo menos el fraude detectado, qué pequeño es en relación a todos los usuarios o a todo el gasto realizado. Y también sale como problema, o se observa como problema, o se analiza en algunas tablas las dificultades que hay para la activación laboral de los usuarios, y se dice claramente que eso, y lo dice, entendemos que lo dice el gobierno, que no es tanto por la actitud de los usuarios, sino por las características del mercado laboral. Y eso en una tabla y en un aspecto del informe se dice. Entonces, eso se plantea como las principales dificultades. Los principios generales, un poco los objetivos básicos que tiene explícitamente e implícitamente la propuesta. Yo creo que la propuesta dice
que quiere actualizar y mejorar el sistema y preservar y mejorar el modelo. Yo creo que eso es verdad. Como poco, explícitamente, lo que dice el modelo, lo que dice este informe no dice vamos a darle la vuelta como un calcetín a este modelo no ha servido para nada, hay que cambiarlo radicalmente, que es lo que vienen diciendo los informes que hacen en el Reino Unido o en otros países. Este informe lo que dice es, vamos a intentar preservarlo y mejorarlo y vamos a hacer algunos cambios para mejorarlo. Otra de las cosas que dice y que es verdad y que es evidente es que se va a profundizar en el enfoque familiar. El SIS, y no solo el SIS, hemos dicho muchas veces que Euskadi tiene un problema de pobreza infantil, de reproducción intergeneracional de la pobreza, que cada vez más el mundo tal y como está yendo, quienes más están pagando muchas cosas son los niños y los jóvenes, y si estamos lejos de donde teníamos que estar en Euskadi en alguna política social es en la política de familia y de infancia. Yo creo que eso es así y de alguna manera el informe también recoge esa idea que había que mejorar la RGI en todo lo que tiene que ver con el tratamiento sobre todo de los niños y de los jóvenes. Aquí en este caso por lo menos en el tema de familias y niños. Se plantea también como principio el de actualizar o aclarar la cuestión de las cuantías y el tema de las unidades de convivencia. Se plantea también como objetivo, y creo que en parte se consigue, ampliar el acceso a la RGI a determinados colectivos. Desde luego sale también, y yo creo que en parte tiene que salir, la cuestión de la mejora del control y la prevención del fraude. Otros principios que yo creo que se ha intentado dar respuesta es profundizar en el concepto de doble derecho, intentar garantizar que haya un derecho a la prestación económica, pero también un derecho real al acompañamiento social. Impulsar la activación laboral es un principio que sale, y también creo que hay que decirlo, que es uno de los objetivos claros que tiene este gobierno, creo que los anteriores también, por lo menos desde los tiempos de Gema Zabaleta, pero también esta reforma parte de una cuestión que se puede compartir o no, pero que políticamente la tienen bastante clara, que es que la activación y la inclusión laboral es la mejor vía para la inclusión social. Podemos discutir si eso es cierto o no, pero que parte de ese principio y de esa creencia es evidente. Y luego creo que tiene también otro principio, se dice, y creo que en parte se consigue, que es el de consolidar el sistema de estímulos al empleo, esa parte de bonificación o de complemento salarial, que a nuestro juicio por lo menos ha funcionado bien, que es bastante pionera y bastante ejemplar en España, y que aquí de alguna manera o en cierto modo se fomenta. Y yo creo que, y aquí ya es una valoración personal y me siento un poco incómodo haciendo valoraciones personales y más grabándolas, pero bueno, habrá que decirlas. Yo creo que hay otros dos principios que no están muy claramente dichos, pero creo que están. Uno es evitar que el gasto se siga incrementando. O sea, yo creo que si hay una cosa clara que a nivel político se ha dicho es que en algún momento alguien ha dicho, oye, 500 millones ya es dinero, es un 0,7 del PIB, es un 5% del presupuesto del gobierno, esto no puede seguir creciendo eternamente. Creo, y no porque lo haya oído en esas reuniones, pero creo que a nivel político existe esa idea. Y creo que hay otro principio que no se dice explícitamente, pero creo que es muy importante y yo creo que se puede decir. Hay un objetivo de plantear una reforma, yo le llamaría una reforma blanda. O sea, aquí no ha habido una idea, creo que no hay ni siquiera posibilidad de hacer una reforma radical ni en un sentido ni en otro, ni para mejorar ni para empeorar. Y yo creo que eso es un elemento que es completamente una valoración personal, pero creo que se puede decir. Esta reforma no es una reforma radical, no es un desmantelamiento, ni desde luego tampoco es una mejor, no es ni un, quiero decir, no es un retroceso radical ni un desmantelamiento, tampoco es una mejora radical. Creo que hoy en Euskadi no se puede plantear una reforma radical de la RGI, ni para bien ni para mal. Y creo que esta reforma, aquí sí que es una opinión absolutamente personal, es una reforma pequeña y es una reforma relativamente blanda y incluso se puede decir, yo lo he dicho, continuista y en cierto sentido en donde no va a aspectos muy importantes de la situación que existía hasta ahora. Muy grosso modo, luego podríamos matizar mucho lo que acabo de decir, pero creo que en parte se puede defender que es una reforma relativamente restringida y blanda, por decirlo de alguna manera. Las propuestas, bueno, como me estoy extendiendo un poco más, pues más o menos ya las conocéis, no voy a entrar mucho en ella, pero bueno, yo sí que creo que es importante decir, la idea de una RGI por domicilio, que no es tanto una RGI por domicilio, yo ahí no voy a entrar en detalles, si algo que queréis hablar de ellos, pero no es solo
o no es tanto una sola RGI por domicilio, sino que todos los que viven en un domicilio conforman una misma unidad, que no es exactamente lo mismo, y creo que también es importante decir, salvo excepciones y periodos bastante claramente señalados, temporales, entonces habría que ver eso qué forma tiene, pero cuando se dice una RGI por domicilio no se está diciendo exactamente que solo una familia en un domicilio va a poderlo, sino que se va a computar el conjunto de los ingresos y el conjunto de las personas. Y eso tiene que ver, y creo que también es importante tenerlo muy en cuenta, que cuando decimos que cada unidad, cada domicilio va a tener una RGI, es una RGI muy diferente. Ahora puede haber 2 RGIs que contemplan hasta 3 personas cada una. Ahora se supone que si esto se aprueba va a haber una RGI que contempla muchas más personas. Entonces no es exactamente, o sea, cada uno puede valorar dentro de la todavía improvisación o poco que sean, porque casi nada de lo que está aquí está mucho más pensado de lo que se ha escrito, eso también creo que hay que saberlo, pero no es lo mismo, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, 2 RGIs para 3, sustituir por una RGI que puede cubrir hasta 7. Entonces, algunos saldrán perdiendo, otros saldrán ganando, pero no, yo creo que no hay que limitar a la idea de decir una RGI por domicilio, es un poco más amplio. Y la idea sobre todo es tender, aunque manteniendo una serie de excepciones y de circunstancias distintas, pero tender a que en cada hogar se tiene en cuenta a todos los que viven ahí. Y a esos se les tiene en cuenta de una forma que respeta más el número real de personas que viven ahí y no hasta 3, que era del sistema básico. Entonces, lo de modificar el cálculo de las cuantías también creo que que implica 2 cosas. Se trata de mejorar ciertas unidades familiares, sobre todo los que tienen niños, para hacer posible también este otro cambio, y luego también es evidente que detrás de esto hay otra cosa. Se consolidan los 2 recortes que ha habido en las cuantías. Se consolida el recorte del 7% y se consolida, de alguna manera, las cuantías suben un poco, y se consolida la no subida del SMI. Eso también es evidente que hay ahí detrás, decir, oye, esto es la cuantía que va a haber. Está calculada las cuantías teniendo en cuenta las que se dan en Navarra, por ejemplo, las que el PNV, HB Bildu y Podemos dan en Navarra, con un nivel de precios parecido. Está también tenido en cuenta lo que la EPDS nos dice que son las necesidades básicas para una persona, para distintas unidades familiares, y está también tenido en cuenta que la RGI no es ni debe ser la única fuente de ingresos, que también contamos con la PCV y que también contamos con las AES. Entonces, bueno, eso es lo que la reforma plantea en relación a las cuantías, que probablemente es el cambio más drástico, en el sentido que lo desvincula del SMI, eso también es evidente, que es otro de los cambios fundamentales que hay en cuanto a las cuantías. Otros cambios que, bueno, están ahí, pero yo insistiría, reducción del empadronamiento a familias con hijos. Yo creo que ese cambio es bastante ejemplar de qué tipo de cambios. Aquí había gente que pedía 5 años de empadronamiento para todos, y vida laboral y no sé qué y no sé cuántos. Había gente que decía vamos a volver al año. ¿Qué ha hecho el gobierno? Dice, vamos a reducir un poquito para las familias con hijos. Lo cual quiere decir, vamos a hacer un poquito así, pero no vamos a hacer un destrozo, ni vamos a volver a lo que hubiera podido ser. Yo creo que ahí cada uno lo puede entender como quiera, pero cuando plantean el tema del empadronamiento, un tema del que la Comisión Técnica pasó un poco por encima, la solución que da esta reforma es vamos a mejorar un poco para unos colectivos determinados. Eso cada uno lo valorará como quiera, pero yo creo que hay otra medida que es facilitar el acceso de la RGI a las personas refugiadas, hay otra que es bastante clara, restricciones en la acreditación de la residencia efectiva. Eso es evidente que va a ser más difícil que hasta ahora demostrar que uno vive aquí, y eso va a tener más problemas para los propios trabajadores de la ANVIDE, más problemas de discrecionalidad, pero al mismo tiempo, por la parte que podría ser buena, podemos pensar que va a haber más seguridad de que el que percibe la RGI está cobrándola. Yo no voy a valorar esa medida, pero tiene, digamos, una de cal y una de arena. Ampliar el acceso a la RGI a personas con cierto patrimonio. Está el tema de los cobros indebidos. Con el tema de los cobros indebidos creo que pasa un poco lo mismo de antes. No se cuestiona ni la forma de... Hay algunas medidas, o se propusieron algunas medidas para mejorar la gestión, para que no siga habiendo bolsas de indebidos tan grandes. Se dice claramente que el tema de los indebidos es un tema estructural y que una prestación como la RGI siempre va a tener cobros indebidos y que no deberíamos escandalizarnos. Se dice incluso que en otros modelos tienen todavía más cobros indebidos que nosotros, pero en cuanto a los cobros indebidos no se cuestiona ni la forma de devolverlos ni otras
reivindicaciones que se han hecho, pero sí se dice, y eso ha disgustado a algunos cuantos, que va a haber una cierta garantía jurídica para las personas beneficiarias y que si en 2 años Lanbide no te ha pedido que devuelvas, pues eso se prescribe. Entonces, no es un cambio radical, es un cambio que supone una cierta medida de mejora para los usuarios, pero tampoco va clarísimamente a la raíz de las cosas, ¿no? Hay otra medida, pues que probablemente también, como la de la certificación del empadronamiento, es más de control, claramente, que es un poco la detección de usos indebidos y clarificar en la normativa cuándo se dan usos indebidos de la RGI, una medida con la que se puede estar de acuerdo o no. Creo que hay una medida importante, a nuestro juicio, muy importante, que es eliminar el tope temporal en los estímulos al empleo. Nosotros siempre hemos defendido que el sistema de estímulos al empleo era muy bueno, era necesario, se está viendo hace 10 años que lo venimos diciendo, la crisis está haciendo cada vez más necesario que exista un sistema de estímulos al empleo, de complemento salarial, y desde luego nos parecía completamente absurdo que tuviera un tope temporal de 3 años. Entonces, ese tope se quita, lo cual creo que hace como los modelos de Francia e Inglaterra, que sea estructural, pero sí es verdad que se van a introducir algunos cambios en la fórmula que probablemente va a hacer, porque habrá que ver eso cómo se traduce, pero que sobre todo a las personas que están en un trabajo temporal, igual la cuantía se les va a reducir, aunque todavía hay ni la fórmula. Se dice algo de un tope de 400 euros, que no sé si está muy bien pensado. Bueno, ahí va a haber una de cal y una de arena. Para mí lo fundamental es que no se va a limitar el acceso a los 3 años, sino que va a ser permanente y que va a haber algún ajuste en la fórmula de cálculo. Se insiste mucho desde esa idea de la activación en las ayudas a la contratación de personas que están percibiendo la RGI. Hay otra medida que ha pasado bastante desapercibida y que cada uno también la puede valorar como quiera, que por ejemplo se ha puesto en práctica en Navarra y que tiene que ver con la idea del trabajo garantizado. Y sabéis, por ejemplo, que hay gente que en vez de la renta básica, Izquierda Unida, por ejemplo, en vez de la renta básica, lo que cree es que hay que garantizar no unos ingresos, sino un empleo, y que lo que las administraciones deberían hacer es garantizar el trabajo. Entonces aquí, siguiendo un poco esa línea de que la gente debería tener garantizado los servicios sociales, la sanidad, la salud y también el empleo, en esa idea también de la garantía juvenil, etcétera, y se dice, copiando a Navarra, que a las personas que lleven un cierto tiempo en la RGI hay obligación de la administración de ofrecer una salida laboral, ocupacional o formativa, pero al mismo tiempo también, y eso lo dice bastante claramente, hay una obligación de la persona de aceptar esa oferta laboral, ocupacional o formativa. Entonces tiene también pues una parte de derecho de la persona a que le ofrezcan una alternativa laboral, que creo que eso en la idea del doble derecho se tiene que entender como un derecho de las personas, pero también una obligación a que cuando te la ofrezcan la aceptes. Hay una medida que tiene que ver con la clarificación del régimen sancionador. Yo de eso no puedo decir mucho más, sino que hoy en día las sanciones al final acaban siendo solamente suspensiones o extinciones de la prestación, y que creo que desde luego desde el mundo de la gestión, incluso desde el propio Ararteko, se ha defendido que no todos los incumplimientos, etcétera, etcétera, tenían que acabar con extinciones o con suspensiones, sino que debería haber, como en otras normas, un tipo de régimen sancionador que no siempre acabe desde luego en la suspensión o en la extinción de la prestación. Uno de los mejoras que también se introducen y que vienen de la comisión técnica, y que en la comisión técnica no hubo consenso, porque había personas de la comisión técnica que no estaban de acuerdo con esta medida, es intentando imitar un poco el modelo de Francia. En Francia, muy grosso modo, una persona cuando pide la RSA de allí, llega, le hacen una primera valoración y en función de sus necesidades se le asigna un referente, además rápido. No sé si es a la semana o rápidamente se le tiene que asignar un referente, y ese referente, en función de esa orientación y de esa valoración, está o en los servicios sociales o en los servicios de empleo. Incluso se dice, aunque creo que no lo hacen mucho, podría estar incluso en los servicios de salud, pero se le asigna un referente, y ese referente no es obligatoriamente un referente de Lanbide, sino puede ser un referente de los servicios sociales. De hecho, en teoría, podría ser un referente de los servicios sociales de atención primaria o de los servicios sociales de atención secundaria. Y lo que se dice en la propuesta es que eso se tiene que vincular con el decreto de cartera, con el 1.3, con el programa de intervención socioeducativa de atención
de primaria del decreto cartera que está orientado a las personas en riesgo de exclusión. Entonces, de alguna manera hay, y no es compartido por todas las instituciones, pero de alguna manera hay un intento de decir, oye, que Lanbide gestione, que Lanbide haga los papeles, eso está muy bien, en eso hemos ganado, que Lanbide se encargue de hacer la gestión, pero si una persona está en una situación de exclusión o riesgo de exclusión, el referente no tiene por qué estar en Lanbide, sino se tiene que hacer una valoración, y si el referente tiene que estar en los servicios sociales, pues tendrá que estar o en los ayuntamientos o en las diputaciones. Ante eso había otras personas que decían que lo que había que hacer es profundizar en los protocolos entre Lanbide y servicios sociales, pero sí que hay una especie de intento, no sé hasta qué punto adecuado o no adecuado, pero un intento de devolver no la gestión ni la administración ni la tramitación, pero sí el trabajo de intervención social a los servicios sociales. Ya veremos si eso sale o no, o si os gusta o no os gusta, pero esa idea está y está plasmada. Hay otra idea interesante que ha quedado un poquito, y a mi juicio por lo menos interesante, que ha quedado un poco desdibujada en la propuesta, pero es también el utilizar la fiscalidad para atender a algunos de los usuarios de la RGI. Nosotros hemos hablado muchas veces, pero hay formas de hacer deducciones, Navarra las usa, usando una forma de deducción que acaba siendo una prestación. O sea, hasta ahora la Fiscalía lo que hace es como mucho reducirte la deuda que tú tengas a cero, pero la Fiscalía no te da dinero. Hay muchos países donde la Fiscalía, desde Hacienda te dan dinero, cuando se reduce la deducción, tu deuda queda a cero, no le debes nada, eso nos pasa a muchos, acabamos cero de deuda tributaria, pero nos podríamos todavía beneficiar más de esas deducciones si cuando hemos llegado a cero, lo que, no sé si me estoy explicando bien, pero eso se convierte en una prestación neta de Hacienda. Eso se hace en muchos países en las políticas de infancia, se hace en muchos países en las políticas de complementos salariales, de lo que aquí son los estímulos al empleo, y en Navarra, por ejemplo, se hace con las personas pensionistas, que no tienen que ir a pedir la RIS de allí, sino que van mediante una deducción fiscal, lo hacen mediante Hacienda. Nosotros, como SIS, hemos defendido muchas veces ese sistema fiscal porque creemos que es mucho más normalizador para personas que no tienen que estar ni en Lanbide ni en los servicios sociales, mucho más ágil, mucho menos condicional y más individual. Entonces creemos que todo lo que, a nuestro juicio, es completamente una valoración completamente personal, pero todo lo que podamos sacar de garantía de ingresos al sistema fiscal, a sistemas que son menos estigmatizadores, que son más normalizados, más ágiles, yo creo que es un avance. También creo que tiene riesgos. Algunas personas nos decían, claro, si quitas todos los, entre comillas, los trabajadores de bajos salarios, pensionistas, etcétera, te los llevas a la Fiscalía, te vas a quedar el RGI con los excluidos de siempre. Bueno, es un riesgo evidente e importante. Entonces, como casi todo en las políticas, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo sí que creo que si pudiéramos sacar algunas cosas a sistemas un poco más normalizados, sería mejor para DRGI. Y la última de las mejoras que se introdujo a última hora, y no creo que sea nuclear, pero creo que desde luego desde nuestro punto de vista también es importante, es mejorar mucho la disponibilidad y el análisis de los datos. Tenemos un montón de datos sobre RGI y sabemos poquísimo de lo que pasa con la RGI. Sabíamos poco cuando estaban las diputaciones, porque eran 3, y ahora que está todo el Lanbide, sobre flujos de entrada y salida, sobre patrones de uso, sobre quién entra, quién sale, quién supera. Solamente tenemos lo que nos dice la EPDS, que no deja de ser una encuesta. Y igual me pasa un poco, pero termino diciendo 4 cosas que yo creo que son completamente una valoración personal, pero que creo que se podrían tener en cuenta en el debate. Yo creo, por una parte, que algunos problemas importantes que tiene el RGI no se han abordado en esta reforma. Uno de ellos, quizá, a mi juicio, uno de los más importantes, es cuántas personas que cumplen los requisitos de acceso no acceden al RGI. Probablemente creo que sabemos con seguridad que son personas que les correspondería poca RGI, porque el que tiene 000 yo creo que ya sabe que es la RGI y la pide, y si cumple los requisitos se la dan, pero yo estoy seguro que hay muchísimos todavía pensionistas, trabajadores de centros especiales de empleo, trabajadores de bajos salarios que podrían tener derecho al RGI y no lo saben. Eso es un problema que pasa en todas las partes y quizá de eso se podría haber hablado un poco más en esta reforma. Creo que se han introducido algunas medidas que van a suponer dificultades en la gestión.
y más discrecionalidad, pero al mismo tiempo creo que también responden a otras necesidades de control, etcétera. Creo que también se parte de una apuesta que a mi juicio es un poco ingenua sobre las posibilidades de la activación y de la inclusión laboral, pero creo que todos los políticos siempre creen que el empleo es la mejor política social. Nosotros también hemos dicho, el SIS lo ha dicho varias veces y yo lo digo otra vez, creo que las políticas sociales tienen que tener dos cosas en cuenta que son bastante contradictorias entre sí, pero las dos son verdad y creo que no podemos dejar de decirlo. Casi todo el mundo quiere trabajar, quiere tener un buen trabajo y todos sabemos que todavía hoy el empleo es la mejor defensa contra la pobreza y contra la exclusión. Un buen empleo creo que es lo que queremos todos, por eso trabajamos y por eso a nadie le gusta quedarse sin trabajo. Al mismo tiempo hay que decir casi lo contrario. Hoy para muchas personas el empleo no es fuente ni de inclusión, ni de satisfacción, ni de bienestar, ni de nada. Entonces entre esas dos contradicciones nos tenemos que mover y yo creo que muchos políticos llegan siempre con esa idea de que la activación y el empleo va a ser la salvación de muchas personas cuando realmente hay que hacer mucho con la economía social, con la empresa ordinaria, etcétera, etcétera, pero también hay que pensar que para muchas personas el empleo no es una alternativa y que hay que trabajar alternativas de inclusión muy diferentes. Creo que eso es evidente. Yo insistiría en lo que he dicho antes. Creo que aquí hay una reforma relativamente limitada, relativamente medida y relativamente blanda del sistema, pensando en que es muy difícil hacer cambios, ni en un sentido ni en otro, muy grandes. O sea, los teóricos hablan del transatlántico, darle la vuelta al transatlántico es muy difícil, cuesta mucho, y la RGI es un transatlántico. Y darle una vuelta completa a la RGI es muy difícil. Y creo que todos los políticos, la vuelta más grande quizás se la dio Zabaleta en su momento, pero si no, dar grandes vueltas, y creo que aquí se ha demostrado que darle una vuelta grandísima a la RGI, aunque hubieran querido, que sí, no sé si lo querían, pero aunque lo hubieran querido no es muy posible, y yo creo que se puede defender que aquí las medidas son relativamente acotadas. Creo que también hay que insistir en una cosa: en todos los países de Europa están haciendo cambios muchísimo más drásticos en las políticas de garantía de ingresos. Prácticamente ya no es que los irregulares no tienen RGI prácticamente en ningún país de Europa, pero es que prácticamente no vamos a tener ni nosotros en el Reino Unido. O sea, nosotros vamos a Inglaterra y ya nos están diciendo: monta aquí, verás París, no vas a tener derecho a ninguna ayuda. Aquí seguimos admitiendo no solamente a los extranjeros, sino incluso a los extranjeros irregulares. No se han establecido, como se están estableciendo en muchos países desde hace mucho tiempo, requisitos temporales, y en muchas comunidades autónomas. 5 años de RGI, a los 5 años a la puta calle. Eso aquí no solamente que no se ha recogido la reforma, ni se ha planteado. No se ha vuelto a las ideas de contraprestación que han estado presentes en la RGI y en el IMI y desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que también a la hora de valorar esto hay cosas que pueden gustar, cosas que no, pero creo que hay muchísimas cosas que se están haciendo en otros países que aquí no se han planteado. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esto es una valoración personal, política, pero creo que en el marco que tenemos político, y político quiero decir con los parlamentarios que hay en el Parlamento, el marco social, y creo que lo que hay en la sociedad podríamos discutir mucho por qué, pero con el entorno social, la percepción social, el marco presupuestario y económico, yo creo que no podemos esperar mucho más de la reforma de la RGI. O sea, yo sinceramente diría, si no la tocan mucho y si no se toca mucho, bastante habremos hecho, porque el riesgo, yo creo que es otro riesgo, que es que haya un desmantelamiento de verdad de la RGI. Entonces, cada uno, eso son las estrategias de los políticos o de las entidades, pero creo que en el contexto actual, yo no sé si realmente alguien pensaba que podíamos hacer una mejora muchísimo más clara de la RGI, pero eso ya digo que es una valoración, ni siquiera es técnica, es puramente política, vamos, o sea, cada uno puede tener la idea que tenga sobre eso. Yo también, ya termino, 3 cosas. Creo que los principales problemas de la RGI no están en la normativa, ni van a estar en la normativa, van a estar en la gestión del día a día, en la gestión de los requisitos de acceso, en la gestión de las obligaciones, en la gestión de las suspensiones y de las extinciones. Yo creo que si hay que tener miedo a algo y cuidado con algo, va a ser en que la gestión del día a día, no de la norma, sino del día a día de Lanbide, no sea una carrera de obstáculos para los usuarios. Y creo que entre garantizar el control y el buen uso de la ayuda y convertir la ayuda en una carrera de obstáculos hay un término medio. Yo creo que hay que mejorar el control, entre otras cosas porque nos conviene una RGI que no genere una percepción social errónea,
pero también es verdad que habría que decir, y eso el Ararteko lo dice perfectamente, que no se puede convertir la RGI en una carrera de obstáculos. Yo también creo, y yo lo he dicho, pues ellos verán, los políticos verán, pero creo que ha habido una reacción un poco de sobreactuación. Esta reforma creo que nadie puede decir que es el desmantelamiento de la RGI, cada uno verá qué dice y qué no dice, pero creo que se puede estar en desacuerdo con casi todo lo que se propone, pero no es un desmantelamiento, y creo que sería bueno que se buscaran consensos entre los partidos primero y con los agentes sociales para que la RGI desde luego no vaya donde podía haber ido, que podía haber ido a un desmantelamiento real. Y luego creo que también tenemos que tener claro una cosa, que yo creo que tenemos que trabajar o insistir desde una idea un poco de reforzar el derecho de la gente a la inclusión social. Tenemos carencias mucho más grandes en otros ámbitos a los que a veces les hacemos poco caso. Yo creo que el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, el desarrollo de la cartera, tanto de atención primaria como secundaria, es en muchos aspectos mucho más problemático de lo que está pasando con la RGI, pero como la RGI acumula todo el problema, creo que quizá los agentes sociales y políticos se deberían preocupar más de cómo se está desarrollando la Ley de Servicios Sociales o cómo no se está desarrollando. El tema de las AES, esta reforma no entra en las AES por las razones que sean, creo que es otro ámbito donde la Comisión Técnica hacía reformas sobre las AES, y creo que las AES también nos hemos medio olvidado cuando tienen un papel muy importante que cumplir. Políticas de empleo, fiscalidad, políticas de familia, políticas de vivienda, pensiones, subsidios de INEM. Hay un montón de aspectos que no quiero decir que con eso que hagan lo que quieran con la RGI, pero hay otros montón de políticas, y yo insistiría en las de servicios sociales y en las AES, que son las más cercanas, y en las políticas de empleo también, que son las más cercanas al mundo de la inclusión, que desde luego, sin desatender lo que cada uno quiera defender de la RGI, pero quizá también deberíamos ser capaces, y los políticos poner más interés en que, bueno, pues en esa idea del doble derecho. Vamos a defender la prestación económica, pero vamos a defender también que las personas que lo necesiten tengan acceso a otro tipo de recursos de inclusión laboral, de acompañamiento social, de prestaciones de vivienda, etcétera, etcétera. Y ya está, es todo lo que tenía que decir. Es que